Eh, Le voy a poner el link para entonces ya empezar. El tema es turismo, solo puse esto para ponerle picazón al asunto, pero el tema de hoy es desarrollo turístico en Cuba, la política turística en Cuba. Yo los voy a dejar que ustedes hablen como me pidió un amigo que está en el chat, y entonces voy a irles poniendo nuestras ideas de cómo es un sector que me apasiona porque lo estudié. Hemos dicho que participamos en el curso Mintur 8 en Cuba, Reserva del Ministro de Turismo, y dirigí en el turismo y demás a niveles de hotel, pero lo iré planteando mis opiniones en el transcurso. Ahí está el link para que puedan ya entrar y subir a debatir. El deporte. Ah, sí, dice Johnny que el deporte, pudiéramos hablar de lo que tuvimos en el deporte. Bueno, Julito, ya tienes el link ahí, el Patriota y Sergio. ¿No salió el link? Sí, sí, ya está ahí ya. Dice lo que entra alguien, dice Sergio, bueno, dice Yacel, bueno, si no se hizo mal, ¿por qué estamos así? Esas cosas no provenían de la producción, era bien inusual. Mira, menos desde mi punto de vista, en lo que entra aquí, también te puedo decir que no es tan así. A toda nuestra obtusidad, a todos nuestros errores, a nuestra economía centralizada, a nuestra economía planificada, a nuestras barbaridades, se unió el ataque americano, el bloqueo americano. Porque si con todos esos errores nosotros no hubiéramos tenido el bloqueo americano por todos estos años, la falta de comercio, y nos hubieran dejado ser comunistas, como lo han dejado ser a Vietnam, o como lo han dejado ser a China u otros países, pues nosotros sin libertades, y eso pudiera ser después cuestionable y discutible, yo no podría vivir sin libertad. Yo no soy un gorrión, no soy de los que acepta como un pitirre, dame comida, 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 y no puedo hablar. Yo me hubiera ido igual de Cuba, pero mucha gente en Cuba se hubieran quedado porque lo que les interesa es tener una vida digna, una vida digna, poder vivir de su salario, tener buena salud, buena educación y buena alimentación. Por lo tanto, aún con nuestros errores, si pudiéramos haber comercializado con los Estados Unidos, el turismo hubiera venido a los Estados Unidos y muchas otras cosas más, muchas trabas que nos limitan en el mundo, yo diría, Cuba no sería un país desarrollado, pero seguramente no estaríamos en la situación que estamos ahora. Claro, yo soy un hombre pragmático, un hombre práctico, yo no vivo del pasado, por eso que nosotros decimos que no me importa lo que fue o lo que pudo haber sido o por las condiciones que fueron, a mí lo que me importa es resolver el problema de la mesa a los cubanos hoy, de poner arroz, frijoles, carne de puerco, pollo y aceite en la mesa. Así que lo que haya que hacer para lograr eso, no me interesa, hay que hacerlo. Faltar a la ideología, faltar a todo lo que haya que faltar, por tal de resolver el problema de los cubanos. Así lo veo yo. Pero me gusta ser sincero porque el populismo no me gusta. Aquí está Julito. Vamos a hablar de turismo. Mi hermano, ¿se oye bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Oye, disculpa que no pongo cámara, que estoy enfermo y estoy tirado hasta en la cama aquí con todos los cables para poder participar. Me perdí de la agricultura que estaba muy bueno y oye, te quería pedir disculpas por un par de comentarios míos en el canal. Te los debo a ti porque ya invitaban un poquitico a salirse de línea y es verdad, hay que mantener la calidad del canal y eso es muy bueno. Y gracias a todos los que están participando acá. Y bueno, vamos a hablar del turismo, vamos a concentrarnos en el turismo. Yo creo que el turismo es una industria de enganche, es una industria que no solo por sí sola es buena, sino que ayuda mucho a atraer otras industrias, otros sectores y los alimenta. Ayuda mucho a tener una imagen muy buena y muy positiva a nivel internacional. Nos ayuda, por ejemplo, hasta a conservar nuestra historia. Porque honestamente, si por ejemplo, como aquí en Miami, hay una guaguita que te pasa por el centro histórico de la ciudad, porque Miami también es una ciudad centenaria y tiene partes coloniales, pues tú no lo haces porque tú vives aquí. Pero realmente un extranjero sí viene a visitar Miami, quiere ponerse en la guaguita y le enseñan el turismo, participa en los museos, en lugares históricos y todo eso ayuda a mantener la historia, ayuda a mantener la nacionalidad, ciertas cosas que a veces en lo cotidiano nosotros no le damos el orgullo y la atención que deberíamos, ¿no? Porque bueno, somos cubanos, no sabemos la historia, pero existen muchos pueblos, existen hasta los historiadores locales que se saben muchos detalles que no se saben los demás. Por ejemplo, yo pasando en vacaciones por allá por Grecia, los locales te decían cuentos adicionales de las batallas estas milenarias que ocurrieron, de Maratón y otras, te decían unos detalles que no están en los libros,
pero ellos la saben y mantienen la historia y la cultivan. O sea, nos ayuda mucho hasta mantener el patrimonio histórico. En otras, pues sirven mucho también para atraer capital, porque en los centros turísticos se hace también mucho negocio. Existe un negocio turístico, no solo de paseo, no solo de recreo, sino también empresarial. Mucha gente dice, oye, vamos a hacer un meeting, vamos a reunirnos, pero mira, vamos a coger el avión privado y vamos a vernos en Bahamas, vamos a ir en lo que estamos en el almuerzo ahí en el Atlántico, el hotel ese bonito del Atlántico, vamos a hacerlo ahí. Entonces, muchas cosas que atrae el turismo. Entonces creo que por esa parte es lo que no se ha podido potenciar en Cuba, porque inclusive mayores de los hoteles se hicieron fuera de la población para que la población no viera lo que estaba pasando. Se desarrollaron los cayos bien lejos de la ciudadanía. Está bien porque realmente era un área virgen. No creo que hasta en un futuro tenga problema con que alguien era dueño del cayo y quiere reclamarlo y era de alguna firma americana o era de otro cubano. Yo creo que por lo general tal vez muchos eran hasta tierras vírgenes y hay que potencializarlo en esa esfera. Y en el mismo video que tú pusiste al principio, tenemos mucha competencia y siempre hay que ser mejor que la competencia para que vayan a ti, porque el mercado es limitado. Los que hacen turismo son muy pocos, son los que tienen un poquito de plata en el mundo y eso hay que aprovecharlo muchísimo. Paso la palabra para seguir rotando después. Sí, yo les quería pedir, porque ayer entró incluso Mel desde Cuba y no pudo hablar la pobre porque nosotros nos extendimos demasiado. Entonces, en aras de hacer el diálogo más ameno e interactivo, vamos a tratar de hacer menos extenso y hablar más veces. Yo doy la palabra, rotamos, hacemos los puntos y volvemos a intercambiar después. Porque si en caso entrara de nuevo Mel, por ejemplo, de Cuba, ayer tuvo que esperar por nosotros y al final la pobre se pudo ir. Antes de darle la palabra a Sergio y a José en el orden, quería poner aquí y ya exponiendo conceptos de nuestras ideas. Mire, si usted analiza, una de las principales cuestiones en el sistema del turismo deben ser las infraestructuras que sostengan al turismo. Si nosotros analizamos las carreteras en Cuba, no tienen calidad para prestar servicio al turismo. Si nosotros analizamos el sistema de ferrocarriles en Cuba, no tiene o no existe prácticamente la posibilidad de que el turismo se pueda mover a través de este canal. Si nosotros analizamos el sistema marítimo en Cuba, tampoco existe la posibilidad de que internamente en Cuba los turistas puedan usar estos medios para moverse de una provincia a otra. Y si nosotros también analizamos el tema aéreo, pues tampoco tenemos buenos servicios domésticos, de vuelos domésticos dentro de la isla. Ir de Santiago de Cuba a La Habana es una odisea. Ir de La Habana a cualquier provincia en Cubana de Aviación es una, o sea, cuando existía, porque ahora con el COVID prácticamente ya no existe, es una odisea. Muchas veces desde Santiago tenían que traer los turistas 24 horas por guagua por la autopista nacional. Entonces, nosotros no tenemos esta infraestructura que pueda sostener el turismo, sin hablar, por ejemplo, de Internet, que en muchos lugares, muchos destinos turísticos, el interés es gratuito, mientras que en Cuba los turistas tienen que ver a qué zona wifi ir, perder tiempo de su vida y de sus vacaciones para poderse conectar y poder hablar con sus familiares, cosa que no existe en muchos otros lugares del mundo. Y hay tres tipos de tipología del turismo desde el punto de vista de emisión, que es el turismo doméstico, el turismo receptivo y el turismo emisor. Vamos a hablar que nosotros prácticamente turismo emisor no poseemos porque el poder adquisitivo cubano es muy inferior y solamente pueden salir de Cuba vacacional. Bueno, algunos que tienen negocios propios y lo hacen en Europa o en algunos otros países. Eh, el turismo doméstico en Cuba es prácticamente nulo. Y es un factor muy importante en la industria turística porque en Europa cuando vino el COVID, como ustedes vieron, todas las cifras se redujeron considerablemente como en el mundo entero. Pero Italia, España, Alemania, Inglaterra, Francia y demás pudieron solventar un poco esta situación con el turismo, que prácticamente constituye el tercer, el cuarto polo de Producto Interno Bruto en cada uno de estos países. ¿Por qué? Porque hay un gran turismo doméstico. Significa que los mismos italianos se mueven en la misma Italia para conocer su país porque tienen poder adquisitivo, aunque también disminuyó un poco. Pero lo que quiero decir es que en Cuba el turismo doméstico prácticamente es nulo, porque los cubanos, en su inmensa mayoría, no poseen el dinero para poder visitar ni tan siquiera otras provincias y para poder conocer su país. ¿Qué nos queda? Solamente el turismo receptor. Y ya vemos que entonces en el turismo receptor no tenemos las condiciones para poder competir. Hubo un periodo en que sí, habíamos despuntado. Después nosotros no hemos sabido cambiar con la ideología del turismo en el mundo. No hemos sabido cambiar con las nuevas tendencias mundiales. Y nos hemos quedado un poco encasillados en aquello de que el Estado lo tiene que controlar todo, de que en el Estado se planifica todo y el monopolio del Estado en el sector turístico que
Después voy a hablar sobre eso en otro punto. Pero sobre la infraestructura del turismo en Cuba, quería alegar sobre esto. Sergio y José. Sergito. Ya. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Muy interesante el tema este. No soy conocedor del sector, pero bueno, todos de alguna manera, de alguna forma, todos los cubanos hemos sido turistas y hemos estado en contacto con el turismo, directo o indirectamente. Vivo en un país en Ecuador, donde el eslogan del país es Ecuador lo tiene todo y no es menos cierto. Ecuador tú puedes estar en la Sierra Amazónica contactando unas comunidades originarias que todavía andan en sus vestimentas y con sus costumbres originarias, que tienen poco influencia de lo que es la cultura occidental, y en aproximadamente 12, 13 horas de viaje estás en una playa en la costa pacífica con una cultura totalmente diferente, atravesando la sierra de los Andes, que es otra región importante. Es decir, que es un país con un potencial turístico tremendo y que comparado con Cuba, como bien decía Hessler, está muy por detrás en cuanto a lo que es la profesionalidad del personal y de la infraestructura turística como tal. Nosotros tenemos acá un potencial en la costa tremendo, pero una infraestructura pésima. Te puedes encontrar un resort o un aparotel de esto de 20 pisos que adentro es un lujo buenísimo y cuando sales a la calle es un pedraplén. Es decir, nosotros les comento esto porque en Cuba no es que estemos tan atrás en el turismo. Nosotros tenemos una escuela formadora de especialistas, de profesionales del turismo. Nuestros trabajadores del turismo tienen una alta calificación, conocen idiomas. Tenemos una buena calidad en cuanto a lo que es la cocina internacional y sin embargo yo creo que, como bien decía Heller, nos estamos quedando muy atrás. Por ejemplo, yo considero que las playas cubanas estas de la costa norte, cualquiera de las playas cubanas de la costa norte tiene mejor calidad de playa que Punta Cana, tiene mejor calidad de playa que Punta Cana en todos los sentidos. Sin embargo, mucho turista cubano prefiere irse a Punta Cana que no ir a Varadero, que no ir a una de las playas estas, porque si bien tienen una infraestructura hotelera que se ha creado sobre todo en el polo turístico Varadero y en otros polos, Los Cayos, que es una infraestructura prácticamente bastante nueva, no es una infraestructura de 50 años ni de 60 años, la calidad de la oferta turística, la variedad de la oferta turística, incluso la calidad en la atención ha mermado a niveles, no vamos a decir paupérrimo ni que sea generalizado, pero sí se ha descolocado completamente de lo que es la competencia, cosa contraria que ha pasado en los países que tienen competencia con nosotros. Y yo pienso que eso es una cosa muy grave, porque todos sabemos que una mala impresión camina 10 veces más que una buena impresión. Yo tuve una persona que estuvo en un hotel cubano ahora mismo en abril, y yo quisiera ver si más adelante logro encontrar las fotos de la oferta de comida que estaban dando en ese hotel. Un hotel que administra una cadena extranjera, que es lamentable que le hayan dado ese hotel a esa cadena extranjera y que se esté ofertando ese servicio donde van, además de cubanos, extranjeros, y que, por ejemplo, se le niegue esa posibilidad a un cubano, a un emprendedor de ahí mismo, radicado en Cuba o radicado fuera de Cuba, que demuestre cierta experiencia. Y yo le puedo decir que cualquiera de nosotros que tenga, aunque no tenga una mínima experiencia de cómo se administra un hotel o las cosas, por la experiencia que hemos tenido en los hoteles cubanos, nosotros sabemos que podríamos haberlo hecho mucho mejor. Sin embargo, ellos prefieren darle una cadena, creo que es una cadena de la India, para que administre este hotel, o estos hoteles, son varios, y la oferta ahora mismo, el 2022, abril, está pésima, paupérrima, podríamos decir. Entonces, en esas condiciones va a ser muy difícil revertir lo que estén recibiendo los turistas en este momento 2022, el poco turismo que pueda estar llegando o el mucho turismo que pueda estar llegando. Entonces, si bien en un momento en la década del 90 se avanzó bastante en la profesionalidad y en el profesionalismo del servicio turístico en Cuba, se avanzó mucho en la infraestructura. Esa infraestructura hoy también está sufriendo los embates de la desatención. Muchas habitaciones de estas que están, de las que están supuestamente habilitadas para recibir
turistas, no tienen las condiciones, tienen muchos desperfectos, un nivel altísimo digamos, de devolución, de cambios, de que esta habitación no la quiero, búscame otra. Y eso definitivamente cada minuto, cada día, cada año va a ir restándole posibilidades al turismo cubano de retomar ese liderazgo que tenía en la captación de divisas para el país. Entonces yo pienso que paralelamente a eso habría que hablar, se lo dejo a otros compañeros que lo hablen, del papel que debe jugar y juega en todos los países el turismo como decimos en Cuba, locomotora, de impulsar otros sectores de la economía, empezando por la agricultura. Y deberíamos tener un turismo que sea capaz de autoabastecerse de productos agrícolas, de todo lo que se dé aquí. Sin embargo, sabemos que hay muchos productos que pudieran salir de los campos cubanos, o no tienen la calidad, o no encuentran el mecanismo para llegar a los hoteles, o simplemente no hay el producto. Entonces yo pienso que es un reto grandísimo que tiene el país en cualquier sistema que tenga, se mantenga el sistema que tenemos ahora o el sistema que se pudiera instaurar a futuro. Es un reto grandísimo. Tenemos la infraestructura, yo sí creo que tenemos bastante buena infraestructura respecto a otros países. Sí creo que tenemos personal adecuado, sí creo que tenemos profesionalidad, tenemos experiencia, pero las propias condiciones económicas de hoy desmotivan mucho al trabajador. Mucho trabajador se ha ido a trabajar en otros países. La fuerza laboral también ha ido, como en todos los frentes del país, mermando en experiencia, pero creo que estamos en buenas condiciones. Creo que el turismo es una de las cosas que más pronto puede dar un cambio y que más pronto puede ayudar a recuperar la economía del país. Muchas gracias. Vale, no se preocupen que vamos a abordar todos los temas, vamos a estar aquí conversando un buen tiempo. Por eso es importante en las intervenciones no abordar todos los temas, Benítez y Roberto ahora, para poder seguir debatiendo aquí. No sé, José, di tú si tienes alguna opinión. Bueno, primero saludo a todos. ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Ya. Bueno, mira, a mí no me gustaría hablar del turismo hoy día. Yo realmente veo el turismo en Cuba un turismo con derechos y garantías, ¿verdad? Para el que ejerza esa actividad. Yo pienso que sí, que Cuba debe de llegar a ser, si no sea su primer, ¿cómo te digo? Rubro de la economía cubana, el turismo, si no es el primero, que esté entre los tres primeros. Pero antes de echar a andar realmente el turismo a plena velocidad, como decía Sergio, primero hay que ver de dónde se va a proveer de los insumos que necesita para la alimentación de ese turista. Hay que echar a andar la agricultura, ¿verdad? Hay que echar a andar la agricultura. Hay que echar a andar la industria pesquera por las características de Cuba, por ser una isla muy rica en su fauna marina. Así es que todos sabemos en qué condiciones está la flota pesquera cubana. Yo creo que no tiene ni un barco, no sé. Así es que mira cuántas cosas. Y lo que tú decías, Hessler, si quieres que un país se desarrolle turísticamente, hay que crear las infraestructuras viales. Eso es imperativo. Los que conocemos Europa sabemos que donde quiera que tú vayas en Europa, aunque vayas a un campito, tienes una buena carretera o tienes un buen servicio de tren expedito, o sea, un tren de estos rápidos, o uno un poquito más lento, pero tienes el tren, tienes todas las infraestructuras o si quieres alquilar un carro y te vas a caminar por Europa, por donde tú quieras, tienes por donde quieras una buena carretera. Y es verdad, eso va a tomar un tiempo en Cuba. Porque igual, yo estoy de acuerdo con Sergio, quizás hayan algunas instalaciones hoteleras que estén buenas, que puedan de una vez brindar el servicio, pero yo creo que en su gran mayoría hay que ver en qué condiciones están los aires acondicionados, las instalaciones eléctricas, o sea, todo el sistema de seguridad, digamos, de incendio, o sea, una serie de cosas que implica muchas cosas un hotel. Entonces, para mí, yo creo que una vez que Cuba se libere en este sentido, o sea, salgamos de este sistema que nos mantiene en esta situación,
yo estoy seguro que Cuba va a echar para adelante. Mira, hay una cosa en la que casi nadie habla, y yo no conozco mucho de ese tema, pero yo sé que Cuba tiene unos fondos que se los tienen congelados en el Departamento Federal del Tesoro desde 1900, no sé cuántos, si 59 o 60 o 61. Si alguien conoce el tema, que lo explique. Pero allá hay una buena suma de dinero. No sé tampoco bajo qué condiciones se los devolverían a Cuba, pero yo creo que allá hay por lo menos un capital semilla para empezar, creo yo. Me imagino que las condiciones es que tiene que haber, digamos, elecciones libres, en fin, una serie de cosas, pero yo creo que ahí hay un buen capital para empezar. Robert. Buenas tardes para todos. Hele, te voy a pedir un minuto nada más para hablar del tema Cuba e inmediatamente hablo del turismo y mi experiencia en él. Vale, dale. Yo quería decir, señores, que cuando alguien quiera ver, vamos a encontrar otros lugares, pero yo a la hora de un poco tener una idea de cuál fue, cómo se gestionó Cuba entre el año 59 y el 90, porque para mí esa es la etapa de la revolución. Para mí la revolución terminó en abril de 61, porque la etapa del proceso político actual en Cuba tiene dos etapas, 59-90 y el 90 hasta la fecha. Hay un estudio de Carmelo Mesa Lao, un doctor de economía que se fue en el año 59, que es un liberal que no tiene ningún tipo de sesgo ideológico con el régimen cubano, que él hizo un estudio comparativo entre el año 59, el 89 y el 2006 de Cuba en el sector de salud, educación, producción económica, alimentaria. Y hay que ver en ese estudio la comparación que hace entre el 59 y el 89, que entre otras cosas, en un periodo de 30 años la población cubana aumentó en 5 millones más de habitantes. Era 6 millones y medio al triunfo del 59, llegó a 11 millones y medio en el año 89. Y hay que ver cómo es en ese periodo del 59 al 89, en casi todos los sectores, se mantuvo igual o mejoró en la relación cantidad de habitantes en cada uno de los momentos con las producciones con la producción de alimentos y con las características del sistema de salud y el sistema de educación. Cuba, yo voy a decir a otras personas que al cierre del año 59, no sé si era por PIB o por el índice de desarrollo económico del mundo, en el año 59 creo que es el lugar 22. Y en el año 89, 89 había pasado al lugar 38, pero seguía siendo un lugar importante en el índice de desarrollo humano, estaba ya detrás de todos los países capitalistas desarrollados y de los países socialistas desarrollados, ya inmediatamente venía Cuba por encima de todos los países del tercer mundo. Entonces, bueno, en ese estudio donde compara ya del 59 al 2006, ya sea ya la etapa posterior al 89, se ve la debacle en ese periodo posterior al año 90 y al periodo especial. Hay que decir, no es menos cierto que esos primeros 30 años, cada 10 años entró en dinero una ayuda marcha a la Cuba, porque el monto en dinero cada 10 años en Cuba era similar a la ayuda marcha que le daba los Estados Unidos a los países europeos, pero, o sea, no se utilizó de la mejor medida posible, de la manera más eficiente, pero evidentemente se utilizó en algunos sectores, salud, educación, alimentación, y tuvo algunos efectos positivos. Hablando del turismo, yo primero que todo quiero decir que antes del año 90 en Cuba se siguió una política de turismo nacional que no sería la ideal, pero en final de los años 70, en los años 80 se construyeron una serie de hoteles, no en la cantidad que se construye después del año 90, pero se construyó una serie de hoteles en Cuba. Por ejemplo, en la misma playa de Santa María en Mar se construyó un hotel, se construyó un hotel en Morón, se construyó hotel en Pasacaballo, en Rancho Luna, en Oriente, en Baconao. O sea, una serie de hoteles que se construyeron que no tenían la calidad de un 5 estrellas, pero que era para el turismo nacional y estaba enfocado, como todos sabemos, a ese turismo, como mismo estaba explicando Herle, y enfocado a las relaciones económicas y políticas que había con países del campo socialista, que es un turismo más de esas características, porque también los cubanos viajaban por paquetes a países socialistas que tenían lugares muy hermosos y con mucha cultura, no se podía ver, porque mismo Checoslovaquia, Praga, una ciudad bella, y así mismo Budapest y Bucarest, pero bueno, era un turismo de esas características. Por todo lo que sabemos, después del año 90, por la calle del campo socialista y la debacle económica,
uno de los rubros donde Cuba más énfasis hizo es en la construcción de hoteles y en la reparación de otros, porque por ejemplo el Hotel Nacional se sufrió una reparación total y se construyeron otros hoteles como el Melia Cohiba, el Melia Habana, el Riviera también sufrió un nivel de reparación, se construyeron la mayor parte de los hoteles de Baradero, de Cayo Santa María en Bella Clara, de Cayo Coco en Ciudad de Ávila, se construyeron hoteles en Holguín, en la zona de Guardalavaca, en Cayo Blanco también se construyeron hoteles, y evidentemente en alguna medida eso ayudó a que la debacle económica y social en Cuba no fuera más profunda de la que ha sido. Yo trabajé en mantenimiento en hoteles en La Habana, en Cuba, por supuesto. Trabajé en hoteles de diferentes calidades. Trabajé en un muy buen hotel, en el Hotel Nacional. Trabajé en un hotel intermedio, que era el Hotel Comodoro. Y trabajé en un hotel de menor calidad, que era el Tritón Neptuno, que es un hotel más bien de turismo latinoamericano. Y entonces, a veces se ven la diferencia en cómo se gestionan los hoteles. Y entonces eso varía un poco en la calidad del servicio, en la oferta gastronómica en los mismos hoteles. Yo estoy muy de acuerdo con Benítez, que el contexto actual y después la crisis de la pandemia y ahora la crisis económica que viene posterior al tema de la pandemia y también aumentado con el tema de la guerra de Ucrania, en Cuba cuando se rehabilite el turismo, que fue uno de los sectores donde más presupuesto ellos le pusieron, descuidando otros sectores como el sector energético, que fue una de las cosas que influyó en la situación actual que tenemos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Benítez que es imprescindible reactivar la industria pesquera cubana, que en su momento era una industria muy importante, que era un rubro de exportación muy importante. Por supuesto, tenemos todo el combustible de la Unión Soviética y tenemos una industria camaronera. Exacto, y una industria de pescado bonito y otras especies y atún que era muy importante, sobre todo para la exportación y en alguna medida también para el consumo interno, porque yo me acuerdo en los años 80, yo, por lo menos en La Habana, no sé si en otros lugares, imagino en cabeceras provinciales también, inclusive se construyeron unas pescaderías con un sistema metálico, no sé si creo que era importación alemana democrática, y se vendía pescado por la libre, como decimos nosotros, fuera de la libreta, a precios asequibles. Todo eso se perdió con el periodo especial. Y la infraestructura vial, que no es la peor, pero no es la adecuada, también hay que hacer hincapié en eso y hacer hincapié, como lo ha dicho yo en otra directa, lo ha hecho hincapié Gerle, y más ahora que la situación en Cuba es crítica, tienen que acabar de flexibilizar toda la posibilidad, ya sea de la venta o de su fruto, de tierras y condiciones para que los cubanos exploten esas tierras, lo mismo el sector del agricultor, que ganadero, que en los sistemas yo sé, de un nombre, el sistema de presas se utiliza para el cultivo de peces, para el consumo. Si el régimen cubano no se quita el velo político ese, que algunas medidas ha hecho algunas concesiones, pero no son suficientes, y no estimula de manera seria el crecimiento alimenticio en Cuba, la crisis seguirá siendo crítica y por supuesto que eso no ayudará a que el sector del turismo pueda funcionar de una mejor manera y que las personas cubanas que trabajan en el sector del turismo estén más remunerados y por tanto estén más incentivados a prestar un mejor servicio, porque evidentemente la calidad del servicio en las instalaciones turísticas cubanas pudiera ser mejor. A ver, voy a poner, yo tengo algunos puntos que están en nuestra política de propuesta de gobierno aquí señalados, y entonces los voy a poner en cada ronda. Vamos a hacer otra ronda ahora con lo siguiente. Y les pido, siempre para agilizar el tiempo, y como estamos aquí cubanos de muchas ideas y de ideas discrepantes, vamos a tratar de divagar poco en el asunto para poder pasar a otro tema, porque lo importante es pasar por toda la política del turismo que nosotros proponemos según los temas que están aquí y ustedes han mencionado. Por ejemplo, el próximo bloque que diría para pasar una ronda es tipo de propiedad, que hablaba Johnny sobre el tipo de propiedad. Dice Johnny que él piensa que la solución de Cuba está en la privatización de todo el servicio de turismo, cosa con la que yo estoy de acuerdo y explico ahora por qué. Y la comercialización. O sea, sobre estos dos puntos les pido ahora debatir. Tipo de propiedad y comercialización. Sobre los fondos congelados hago un paréntesis. No voy a especular, no voy a hablar sobre eso porque no conozco el tema. Por lo tanto, lo dejamos ahí. Ahora bien, el sistema, aquí tenemos a otro aquí abajo. ¿Quién es? Ramiro, ¿puede ser?
Ramiro, ahora te subo. El sistema de turismo en cualquier país es muy lucrativo, o sea, puede dar grandes dividendos, pero a la misma vez es muy costoso en su sistema de mantenimiento. O sea, mantener la infraestructura turística lleva mucho dinero porque para mantener la calidad y los estándares, usted tiene que siempre estar arriba de su objeto social, usted siempre tiene que estar arriba del restaurante, del hotel, de los sectores terciarios para que se preste esta calidad como debe ser. Tener eso todo en manos del sistema país, del gobierno, es, en mi opinión, no es bueno y nos ha llevado al desastre que tenemos hoy, porque si bien es cierto que el país ingresa todo lo que ingresa por el turismo, también es cierto que es el país el que tiene que desembolsar todo lo que tiene que desembolsar por el turismo y por el mantenimiento de todas esas instalaciones. Yo creo que relacionando esta pregunta de la privatización con lo que decía Alejandro, que quién sabe de turismo en Cuba, mira, si bien es cierto y también como dice Mel, ha habido una fuga feroz de capital y de mano de obra cualificada en Cuba, es verdad que hace unas décadas en Cuba había gente que conocía de turismo, había gente que estaba capacitada en turismo. Incluso hay muchos hosteleros, hay muchos jefes de negocios particulares, restaurantes, que saben más de turismo posiblemente que el ministro del turismo de Cuba. Eso se los puedo garantizar. Personas que vienen del mismo sector y que nada más que por la intuición normal de un cubano. Sí, discúlpame que te interrumpa, pero mira, nada más para aportar a lo que tú estás diciendo. Aquí en Panamá, hace solamente, escasamente como 5 años, que se creó la Facultad de Ingeniería Gastronómica en la universidad. Esa facultad existe en Cuba hace muchos años y yo estoy seguro que eso se va a recuperar. No, sí, exacto. Bueno, la Universidad de Licenciatura en Turismo surgió en Cuba en el año 2004-2005, cuando ya yo me había graduado. Pero existen las escuelas hoteleras y turismo en Cuba. O sea, ahora realmente se ha escapado mucha gente, se ha ido mucha gente y habría que recuperar mucha mano de obra calificada, pero eso yo no creo que sería el problema fundamental. En los países industrializados, en los países de desarrollo, sobre todo en Europa, existen las asociaciones de categoría turística, los prologos que le llaman. Cada región, cada municipio, cada provincia tiene autonomía para desarrollar su política de turismo, a pesar de que a nivel ministerial, a nivel de país, existe una política general. Pero esa política general establece los lineamientos fundamentales, no dice cómo hay que hacer el turismo en cada territorio, más bien se dedica a decir las pautas de cuidado del medio ambiente, respeto de los servicios, calidad de los servicios y demás. Después cada región se independiza y pone dinero de sus ciudadanos y sus privados para realizar la actividad turística. Yo me sigo preguntando, ¿qué tiene que hacer el Estado cubano gestionando restaurantes? ¿Qué tiene que hacer el Estado cubano gestionando bares? ¿Qué tiene que hacer el Estado cubano gestionando hoteles? Gaviota tiene una holding. Ellos que hablan que el capitalismo es malo, Gaviota tiene una de las holdings más grandes de toda Latinoamérica. Y holding es un emporio muy grande que al interno tiene muchas sociedades en sí, muchas empresas en sí. O sea, es algo que prácticamente con lo que no se puede competir. Y esto es uno de los males fundamentales de Cuba, lo que creó Gaesa en Gaviota y bueno, todo el complejo Gaesa. Pues el turismo en Cuba hay que privatizarlo. Y privatizarlo no estoy diciendo regalarlo a los extranjeros. Atención, darle la posibilidad a los cubanos de administrar incluso en los hoteles, como dice Yerma y como proponemos nosotros siempre, 51-49 pudiera ser una fórmula buena, pero dejar realmente la administración extranjera que haga lo que le dé la gana. Yo no me explico por qué la policía política, la policía económica en Cuba tiene que estar detrás, o inmigración, de dónde viene el turista, cómo se llama, cuáles son sus intenciones, a dónde fue. Aunque eso se ha perdido un poco en Cuba, hay una politicización del turismo. O sea, en Cuba todavía se persigue la ideologización del turismo. ¿Quién nos puede hacer mal? ¿Quién nos puede hacer mal? ¿Qué comenta? ¿Qué no comenta? Eso está fuera de contexto ya, señores. El Estado cubano debe dedicarse a recoger dinero limpio del turismo. Impuestos. Miren, yo, por ejemplo, lo sabe Johnny, como cubano, y soy residente en Cuba, no puedo hacer agencias de viaje. Yo hace 14 años que estoy tratando de hacer una agencia de viaje y como soy cubano, no me dejan hacerla. Y en Cuba ahora mismo no hay turismo y no nos dejan a los cubanos por el mundo, que somos miles, millones, hacer la agencia de viaje y mandar, y estoy entrando en el tema de comercialización, después la propiedad de la comercialización, mandar turismo para Cuba. Y yo me pregunto, ¿quién vende mejor Cuba? ¿Un cubano que la conoce o un extranjero que no la conoce y que al final tiene una agencia de viaje con 10 destinos? Y no le importa que compren Cuba, es lo que le importa que le compren un destino. O sea, si a un italiano, a una agencia de viaje, llega un ciudadano italiano para buscar unas vacaciones, no necesariamente le tiene que vender Cuba. Cuba es una opción.
él lo que le interesa es que ese ciudadano le compre a alguno de los países de destino que tiene. Mientras que si la agencia de viajes la hace un cubano, pues si viene a mí, yo quiero vender Cuba, yo le voy a meter Cuba por la cabeza a ese ciudadano y lo voy a convencer de que tiene que ir a Cuba. Ah, no, pero los cubanos no pueden tener propiedades turísticas, no pueden tener la agencia de viajes. Los cubanos normales, porque los cubanos de clase A, como el hijo de Eusebio Leal, los amiguitos de López Calleja en los Estados Unidos y muchos otros por el mundo, prestanombres y testaferros, ellos sí pueden tener agencias de viaje. Hoy tienen agencias de viaje y ellos sí pueden negociar con una gran cantidad de millones de dólares porque responden a ese sistema y a esa infraestructura. Entonces yo creo que en la comercialización el mundo ha avanzado mucho también. Por ejemplo, ya existe Internet y existe la libre comercialización. Hoy los grandes transnacionales, los grandes turoperadores tienen un gran problema para comercializar y Cuba tiene un gran problema dándole la exclusividad a esta gente. Si bien es cierto que yo creo que cuando usted tiene un gran tour operador, usted le tiene que dar precios preferenciales, eso es lógico, eso es mercado, eso es actividad comercial, pero usted no tiene que darle la cláusula. Y hay muchos tour operadores en Cuba que pagando dinero por detrás o haciendo muchas relaciones con los dirigentes cubanos, se tienen la exclusividad y no quieren competencia. ¿Qué te interesa? ¿Qué me interesa a mí como gobierno? ¿Qué nos interesa como cubanos? ¿Que Cuba venga vendida? ¿Quién la venda? No me interesa. Si la vende un chino, un japonés, un cubano, a mí no me interesa. Por lo tanto, ¿por qué darle la exclusividad a los grandes turoperadores turísticos que aumentan el precio del destino Cuba, que no somos competitivos desde el punto de vista calidad-precio, que hay muchos destinos que nos pasan por al lado y que a pesar de eso, cuando vamos a Cuba, no tenemos el porcentaje de repitencia que debiéramos tener, que Cuba tampoco ha sido capaz de lograr que nuestro turismo sea repetitivo. Generalmente la mayor cantidad de turismo que va a Cuba va una vez y no regresa más, por varias razones. Entonces, sobre esto les pido a ustedes, tipo de propiedad, qué pensamos y comercialización, qué opinan. Empezamos por Julito, el mismo orden, para después seguir con otros temas. Julito. Ya estoy aquí. Bueno, cuando dice propiedad, pienso de las cuestiones estatales y privados, ¿no? Sí, todo, el sector turístico. Claro. Bueno, el sector turístico debe estar 100% en manos privadas, pero yo creo, como todo también, y lo he visto en muchas islas, usan el modelo de que en ciertas industrias no permiten que el 100% sea dueño extranjero. Entonces, una manera de desarrollar también el capital nacional y es obligar a cada inversionista extranjero que decirle, búscate un capitalista cubano, un ciudadano cubano, que quiera venir a mitad, por lo mínimo a mitad contigo, para abrir una compañía en todas estas categorías, todas estas industrias. Si no lo consigue, lo siento, no podemos hacer nada al respecto. Entonces, de esa manera se incentiva la industria nacional y privada. En el hecho también del turismo, es que también, lo había explicado un poquito antes, atrás, pero no había dicho también que mueve otras áreas, ¿no? Y que eso es muy importante mantenerlo. Lo más importante, cada vez que uno va en algo de turista, es cambiar la mentalidad a nuestro pueblo en dos cosas. Una, el turismo no es extranjería, existe el turismo nacional. Cuando yo paseo a otra ciudad estadounidense o yo voy a un hotel o voy a una playa, yo estoy haciendo turismo, es turismo local, es turismo nacional, pero existe, porque como los capaces de poderse pagar un turismo de calidad han sido los extranjeros, le hemos siempre asociado, no, un turista es un extranjero, no, tú estás haciendo turismo si tú estás visitando otra ciudad de Cuba, tú estás paseando, tú fuiste a visitar a un familiar y tú estás conociendo Trinidad, conociendo cualquier otra ciudad de La Habana, lo que sea, los Opayes, Viñales, que yo nunca los he visto, yo estaría haciendo turismo. Eso es una cosa que hay que cambiarlo. Lo otro es que el servicio tiene que ser tan, pero tan bueno, porque eso lleva al paso más importante que te habéis dicho anteriormente, la repetición del turista. Un turista que no repite, lo que te está diciendo es que no le gustó para nada el servicio, no va a regresar. Y tú tienes que asegurarte que esa gente regrese, mantener una capacidad de poder revender otra vez a esa misma gente otra experiencia turista. O sea, en Cuba podemos desarrollar varios sectores dentro de la misma industria del turismo. O sea, no solo la industria, sino subindustria. Hay turismo marítimo, de scuba diving. No he visto eso muy desarrollado. Libertad de hacer muchas cosas también. Por ejemplo, solo por tirarte un ejemplo. Hay muchos turistas americanos que vienen acá para ir a un campo de tiro, a tirar tiro, porque en muy pocos lugares del mundo hay campos de tiro donde tú rentas las armas que tú quieras y tú tiras todo lo que tú quieras. Aquí eso se sobra, entonces mucha gente viene para probar armas de fuego y pues lo disfruta. Nosotros pudiéramos hacer algo al respecto, pudiéramos
Por ejemplo, No, espérate. No me hables armas de fuego para Cuba, ¿eh? No, chico, no, pero te digo, es un componente. Por ejemplo, mira, lo increíble, los países que ex comunistas, tanto Rusia como en Ucrania, tú pagabas como 15,000 o 20,000 dólares y te montaban en un MiG. Y tú podías experimentar cómo era volar en un avión de guerra, que son de los mejores con las maniobras. Te ponían boca abajo, te ponían de todos lados. Eso no existe en Estados Unidos. No hay una base militar donde tú quieras ir, yo quiero montarme un F-16, yo tengo hasta $1,000,000 aquí para pagarlo. Ese mercado no existe, no existe. Eso por ponerte algunas ideas. Y creo que es un patrimonio nacional, hay que desarrollarlo y hay que competir. Es una competencia feroz, Esa clave que tú dijiste de un holding company de ciertas compañías es porque todo el que está regado en el turismo está también regado en muchos lugares, tiene interés en muchos lugares. Entonces, el mismo capitalista inteligente sabe que tiene un turismo que le está rindiendo tanto en Punta Cana, tiene otro especializado diferente en Bahamas y en Jamaica, y no lo mezcla. Por ejemplo, hay un turismo que es muy exótico, no sé si lo habrán escuchado, que es de la compañía Sandals. Es una compañía jamaiquina, el señor se llama Stewart y es un magnate tremendo de la isla. Entonces, este es muy costoso, pero es exclusivo solamente para parejas. No pueden ir niños, no pueden ir, bueno, las personas mayores sí tienen pareja, pero es en pareja. Entonces, ese tipo de mercado ellos lo ofrecen para románticos, para las parejas, para la gente que se están casando, todo ese tipo de cuestión. Entonces, ¿qué te quiero decir? El turismo es algo muy grande que tenemos que desarrollarnos y nos ayuda a alimentar otras industrias. Eso siempre lo voy a decir. Y tenemos que cambiar la mentalidad y malcriar siempre al cliente. El cliente hay que malcriarlo. Tiene que ponerlo. Eso no es humillación. Malcriar al cliente no es humillarte. Tienes que malcriarlo para que se sienta contento y pueda algún día regresar o ofrecerle alguna recomendación, que siempre eso pasa también. Dale. Cejito, te toca a ti. Comercialización y tipo de propiedad. El tema. Sí, mira, ese tema que tú tocabas a mí se me había olvidado, el tema de la comercialización, porque en algún momento tuve gente cercana interesada en abrir agencias de viajes que tributaran turismo directo a los hoteles de Cuba. Creo, hasta donde conocí, que sí hay, por lo menos en Ecuador, cubanos que están administrando agencias de viajes que tienen incluido el destino Cuba. Otra cosa es que esa agencia pueda abrir una representación en La Habana, ¿verdad? Que es harina de otro costal. Pero bueno, sí, el tema de la comercialización también es importante y coincido totalmente contigo que nadie va a vender Cuba mejor que un cubano. Mira, yo quiero compartirle con ustedes una pantalla para que vean hasta qué punto el turismo cubano en algunos lugares, no puedo decir que sea generalizado, en algunos lugares hay de realmente un servicio de pésima calidad. Por ejemplo, permítanme compartir esta diapositiva que tengo aquí, que esto que está aquí, déjame ver cómo lo hago, discúlpenme, soy novato en esto aquí. Aquí estoy, vamos a compartir la pantalla. Compartir, ¿qué voy a compartir? No sé ni lo que hice. Bueno, compartir pantalla aquí. En fin. Vamos a ver si puedo. Déjame ver si puedo. Ajá, ahí ya tenemos la pantalla completa. Aquí les voy a compartir. Miren, no sé si están viendo ahí. ¿Ustedes ven algo ahí que no sea mi cara? No, todavía no vemos nada. No. A ver ahí. ¿Y ahora? Ahí sí. Tampoco. ¿Cómo no? No se ve nada. En fin. Ventana, pestaña, esto. Con verlo malo, tú tienes que darle clic para que pueda subirlo. Sí, pero no, todavía no llega a backstage mío. Ya. Ah, espérate, disculpen. Bueno, en fin, caballero, no sé. Estoy hablando de un plato de comida que ni en los comedores cañeros, y esto es de abril del 2022. Comedores cañeros, yo lo he visto. En los comedores del puerto de La Habana, seguramente en los años 50, 40, 60, 70, 80, se comía al menos con mejor presentación, aunque fuera en una bandeja, que lo que yo estoy viendo aquí. Esto no me deja compartir la pantalla, no sé cómo hacerlo. Estoy hablando de abril del 2022 y de gente cercana a mí, incluidos extranjeros. Y es una comida paupérrima,
con unos panes paupérrimos, con un arroz con frijoles paupérrimos, un pan con perro peor que puedan vender en el Boulevard de San Rafael. Y eso se lo estaban ofreciendo a un turista, a los turistas extranjeros y cubanos, en un hotel de Varadero, donde si vas a tomarte una cerveza no había un vaso plástico, no había una copa, donde para comerse un pan con tortilla había que hacer una cola tremenda. Entonces, nosotros no estamos en condiciones, es decir, ese extranjero que fue a ese hotel, ¿ustedes creen que van a repetir? No va a repetir, no va a repetir, no va a repetir, porque al doblar de la esquina tiene ofertas, como bien tú dices, que malcrían al turista, sea nacional, sea extranjero. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la recuperación de esta industria, que es vital, creo que es la que más rápido se puede recuperar, porque las otras industrias azucareras ya yo la doy por perdida. La demás industria de otro tipo de generación de energía, por ejemplo, estaba viendo que Felto, solamente una de las unidades de la termoeléctrica de Nuevita, estaba diciendo ayer el señor del partido, que cuesta 110 millones de dólares una unidad de una termoeléctrica, y tenemos en el listado como 20 unidades paradas que no están generando energía eléctrica. Paralelamente a esto, para concluir, es contraproducente que, no habiendo alcanzado siquiera el 80% de la capacidad instalada, en ocupación de la capacidad instalada que tiene Cuba, no pasa de 60. Bien, se haya estado en medio de este tema de la pandemia, en medio de todas las carencias, destinando más de 1.500 millones de dólares a ampliar, a crear un sector de turismo que es un turismo de otro tipo, con un nivel adquisitivo muy, muy grande, que no es abundante, que la competencia es mucho más feroz que el nivel de turismo que habíamos visto hasta ahora en Cuba, estos grandes hoteles que se han construido fundamentalmente en La Habana, y sin un respaldo de niveles de ocupación o necesidad real de ampliar este sector, en vez de haber invertido esos dineros en mejorar la infraestructura, en acometer algunas inversiones en ya la infraestructura que está instalada en Cuba. Y creo que eso son dentro de los errores más grandes que se está cometiendo ahora mismo en Cuba, amén de todas las medidas políticas, es esto del tema este tema de las inversiones. Ahora, para concluir el tema de propiedad, yo prefiero seguir o mejorar la relación o la confianza, generar la confianza suficiente en el inversor extranjero para que venga a Cuba como copropietario o como coinversionista del Estado cubano. Todavía no estoy, lo confieso, todavía tengo quizás rezago de la influencia de todo este sistema que hemos estado viviendo desde que nacimos. Pero el tema turismo es una industria estratégica. Creo que el Estado cubano no es de las peores cosas que ha hecho. Creo que está en condiciones de acompañar al ex inversionista extranjero en un % que no tiene que ser necesariamente 51-49. Puede ser un poquito diferente, pero yo creo que lo importante ni siquiera es eso. Lo importante es generar la confianza desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de arbitraje internacional, ¿verdad? Que ese extranjero sepa que las condiciones en que se pactó el negocio, las condiciones en que se hizo la inversión, se van a sostener en el tiempo pactado, y que las cuestiones de índole política no van a ser determinantes en las relaciones de índole económico. Entonces yo creo que paralelamente al tema del rescate de la industria turística cubana, de la necesidad de rescatar la calidad de la oferta turística cubana, de rescatar la mano de obra o de volver a priorizar la mano de obra turística altamente calificada, y creo que estamos en condiciones, hay que generar un sistema legal, no solo para la inversión en turismo, sino para todas las inversiones en Cuba. Un sistema legal que le dé confianza al inversionista extranjero. Y creo que uno de los principales frenos que tiene ese tema es el tema de las leyes del embargo, de las leyes del bloqueo,
que limitan muchísimo la confiabilidad que le da la posibilidad de administrar un negocio en Cuba, cualquiera que sea, dado que hay muchas personas, muchos inversionistas que se ven limitados de intervenir precisamente por el temor que genera las leyes estas de bloqueo, que en muchas ocasiones sí han sido sancionatorias para algunos inversionistas en algunos lugares, en algunas localidades donde se ha promovido las sanciones sobre la inversión en determinadas propiedades que se consideran que fueron expropiadas injustamente. Yo pienso que otro factor importante es el hecho de que Cuba está en la lista de países terroristas, y eso nadie habla mucho de eso, pero eso es una de las principales limitaciones que tiene hoy la inversión extranjera en Cuba, y que tiene incluso la dinámica económica internacional de Cuba hoy, que lo limita. Son de las cosas que hay que no se pueden obviar, porque el Partido Comunista tiene eso como bandera de su ineficiencia, y yo creo que sí, que en parte eso influye mucho en la eficiencia económica, influye mucho en el acceso a recursos, influye mucho en el acceso a inversiones, porque genera un temor a las sanciones que vienen aparejadas con el tema bloqueo o embargo, como lo quieran llamar. Es un tema que hay que abordarlo desde un punto de vista integral hacia lo interno, pero sin desconocer este tipo de cuestiones que también conspiran y que nos ponen en desventaja con respecto a la competencia. Muchas gracias. Okay. Antes de darle la palabra a José, quiero puntualizar, calzar tres cositas que decía ahí Sergio para ayudar al debate. Oye, me tienen por aquí muteado. No, te doy la palabra. Verdad, como Ramiro no ha participado, vamos a dársela primero a Ramiro y después a José. Pero bueno, quería calzar tres cositas ahí. Me corrijo sobre la propiedad la propiedad, aclaro una cosa según lo que pienso yo. Cuando hablamos de propiedad, no es lo mismo propiedad del inmueble o del suelo que propiedad de la administración. Ahora me corrijo una cosa. En Cuba hay muchos inmuebles que son de propiedad del Estado, propiedad pública. Por lo tanto, no estoy diciendo que haya que hacer un acta para vender el país, porque es algo en lo que estoy en contra. Por un problema de soberanía, el suelo nacional tiene que ser nacional, no puede ser propiedad de ningún extranjero. Cuando hablamos de privatizar la propiedad, en este caso yo al menos me refiero a privatizar la administración. O sea, el suelo de la tierra puede ser del Estado, del pueblo. Lo que contrato de arrendamiento, un contrato de arrendamiento a 100 años, a 50 años, a 40 años. Déjame rapidito, yo acabo de venir de Aruba. Espérate. Ahora te doy la palabra, déjame terminar. Entonces, me rectifico con respecto a eso. Propiedad no es vender el país, sino hacer en leasing, en contrato de arrendamiento, como dice el alcalde. Ahora, esto es en los grandes terrenos, esto es en las grandes infraestructuras. Hay otras cuestiones en las que ni tan siquiera el Estado tiene que preocuparse por eso. Por ejemplo, para un nacional, si un nacional tiene su casa o si un nacional tiene su terreno, ya eso es de él. El Estado no tiene que meterse ahí. Si el nacional en su terreno quiere hacer un hotel, que lo haga, es propiedad nacional. O sea, aunque no sea propiedad pública, es siempre propiedad nacional, porque nunca ese extranjero podrá sobornar al gobierno cubano por el suelo o por esa propiedad. Por lo tanto, hay cuestiones en las que el Estado ni tan siquiera debe entrar. Si quieres hacer un restaurante, un pedazo de tierra que tú tienes, hazlo. Si quieres levantar un agroturismo, hazlo. No puede haber limitación en cuanto a eso. Separo estas dos cosas porque si no, con filo después nos sacan el televisor de que nosotros queremos vender el país. Absolutamente no. Todo tiene que ser nacional, y la idea nuestra, lo habíamos ya dicho, como dice Julito, 51% de todo tiene que ser propiedad nacional. Luego, la administración 100% puede ser extranjera. Como decía Sergio, hay que garantizar que el inversor extranjero se sienta confiable en Cuba y quiera venir a invertir en Cuba. Y la administración, tú se la puedes dar, le dices, mira, por 100 años tienes este terreno, tienes este hotel, la administración es tuya, sácale peso y a mí me pagan los impuestos. Más nada que eso. Otra cosa, sobre la ley del bloqueo que dice Sergio. Exacto, pero si nosotros sabemos que el bloqueo es un impedimento, entonces la primera prioridad del gobierno cubano debiera ser tumbar el bloqueo, pero tumbarlo desde adentro de Cuba. No pedirle al mundo que tumbe el bloqueo, no pedirle a la ONU que tumbe el bloqueo y no pedirle a los Estados Unidos que tumbe el bloqueo. Sino la primera pregunta es, ¿qué podemos hacer los cubanos para tumbar el bloqueo? Bueno, pues lo sabemos de hace años. Para tumbar el bloqueo tenemos que poner a los Estados Unidos contra la pared, que no pueda decirle ninguna justificación al mundo, y ese contra la pared es tener un sistema democrático plural en Cuba, que yo no hablo de pluripartidismo, pero que sí que exista la real democracia del pueblo. Y entonces en eso sí podemos hacerlo.
recibimos 7 millones de turistas a los Estados Unidos, comercialización con los Estados Unidos, se cae la lista de terroristas y a nosotros en Centroamérica y en el Caribe hay que decirnos, aquí estamos porque llegó Cuba en el sistema del turismo. Y como dice Julito, el turismo de fin de semana sería muy beneficioso para Cuba porque la gente de Miami, la gente de Florida, imagínense, escoger una lancha, coger un avioncito y en media hora están en Cuba. Ustedes saben el billete que entraría a Cuba. Lo que pasa es que yo sigo sospechando y sigo diciendo en este tema que al gobierno cubano no le conviene la transculturación y no le conviene la mezcla de los americanos y de los cubanos en Miami con el pueblo cubano. O sea, ellos quisieran tener ciertas libertades, pero todavía desde lejos. No queremos que se nos mezclen porque se cae el sistema si nos mezclamos demasiado. Ya, quería poner 2 puntos sobre este tema, que es comercialización y privatización. Ramiro, José, Roberto, para terminarle estos 2. Oye, rapidito, yo acabo de venir del Caribe. Estuve en varios países. Mi socio, nosotros tenemos una mina. Cuba es una mina, y no hemos sabido explotarla. Lo que dices tú del embargo, el embargo se quita en menos de una semana si se hacen esos pasos. Se hace elecciones, tú sabes, democráticas, se respeta la propiedad privada, se hace un diálogo nacional. No hay en el Congreso de los Estados Unidos un congresista o senador que se oponga a eso. Tienen en las manos las llaves de la prosperidad del pueblo cubano. Yo estuve en Aruba. En Aruba, el gobierno de Aruba, que es eso es ¿cómo se dice? Una provincia de Holanda. Se le tiene rentado la propiedad de la tierra a los Hyatt, a Ryu, a Ritz-Carlton, a toda esa gente, y esa gente nada más cobran el 30% del arrendamiento de esa tierra. Aruba tiene una economía, hay un crecimiento económico, además que tienen la creación de tiempo compartido o timeshare. Tú te imaginas los cubanos de aquí de Miami construyendo en todas esas áreas de Santa Cruz del Norte, cuidando siempre la ecología, no destrozando, tú sabes, no siendo invasivo. Somos una mina de dinero, lo que es capricho de un grupo de gente terca, cabezona, que al final ellos lo saben. La solución está en la mano de nosotros, los cubanos. No tiene que venir tanta gente del mundo entero. Nosotros mismos podemos crear una infraestructura y como dices tú, Gessler, se lo damos a administrar a la gente que tiene la capacidad administrativa, que saben cómo llevar un negocio. Se le hace un lease a todas estas compañías grandes hoteleras y se explota los recursos que tenemos hoteleros de una manera, tú sabes, responsable. También no la locura. Yo estuve en la Abadía en Haití. Yo quisiera, le pregunté a la gente que estaban ahí, que te ayudan, ¿sabes? La Abadía tiene esa parte que se la tiene rentada a Royal Caribbean. Ahí llega el crucero, ahí hay de todo, ¿sabes? Le dedican a la infraestructura de esa área de la Abadía una cantidad de dinero. Hay escuelas, son pueblos pequeños, pero tú sabes, se invierte el dinero ahí. Nosotros no invertimos en nada. En los alrededores Varaderos, ¿qué es lo que hay? Precariedad. Y si te pones a mirar en la misma infraestructura, cuando tú sales de Obispo, el resto de las cosas se está cayendo en La Habana. Obispo, nosotros tenemos una mina de dinero para lo que es el turismo. Como te digo, si me he puesto a hacer comparación. Mi hermano ahora mismo está en Guadalajara. Mi hermano me mandó las imágenes. Oye, playas paradisíacas, compadre. El agua cristalina, que eso tú no lo encuentras en ningún lugar, ni en Aruba. Las mejores playas, vaya, Baby, que es una de las mejores playas de Aruba. Y yo hago la comparación de las imágenes que tengo y es increíble, increíble. Y es todo un capricho. Si esta gente quiere, oye, se hace un llamado nacional a una concertación entre cubanos, un diálogo, y yo te garantizo que en menos de una semana hay gente moviéndose en el Congreso de los Estados Unidos, removiendo lo que es el embargo y removiendo a Cuba de la lista de los países terroristas. Te lo garantizo, porque he escuchado a gente que están con conexiones en el Congreso. Hay cuando yo participaba en 23 y Fly, trajeron a un arquitecto cubano de Cuban Exotic Group que lo dijo ahí. Oye, no están las condiciones y no hay nadie en el Congreso que quiera sacar un dedo para remover a Cuba de nada, porque Cuba no da paso.
y no los da, están encaprichados. Mira ahora mismo lo que pasó en Nuevita. Oye, las imágenes, tú sabes lo que es darle golpe a niños. Caballero, estamos perdiendo la razón lógica. Cuando tú le das golpe a un niño, y ahí tú estás pasando una barrera tan grande. Bueno, esto vamos a ver, ojalá. Yo tengo la esperanza de verdad que haya alguien con un poquito de razonamiento lógico y diga, no tenemos solución, y dé un paso y diga, vamos a sentarnos todo el mundo, vamos a lograr una concertación, vamos a, tú sabes, a tratar de que Cuba logre salir adelante, porque no hay otra manera. No hay nadie que va a llegar del cielo y va a decir, oye, mira, aquí hay $1.000 millones, vamos a reparar toda la industria básica, todas las termoeléctricas. Eso no existe. Nadie viene con ese paquetón de dinero si no son los grandes intereses capitalistas que tienen el billete para hacer eso. Gracias. No, gracias a ti. De hecho, mira, ellos no son inteligentes, porque si ellos hicieran un mínimo cambio, incluso el cambio fraude que la extrema derecha anticubana, como yo les digo, no quiere que se haga. Si ellos hicieran el cambio fraude, el bloqueo se cae. ¿Por qué? Porque los primeros interesados en que el bloqueo caiga son los agropecuarios, los agricultores estadounidenses, son los constructores estadounidenses, son los cubanos en los Estados Unidos, son los primeros interesados. No hay que llegar al pluripartidismo para que el bloqueo caiga, porque Cuba, y como tú dices, los cubanos podemos ponernos de acuerdo en una fórmula democrática, en una forma participativa, plural, donde estemos todos, sin llegar necesariamente al pluripartidismo. Y lo que necesita, por ejemplo, Biden, que yo ni soy demócrata, ni me interesa Biden, pero lo que veo, la intención es que lo que necesita ese gobierno para en el Congreso hablar algo es una mínima ayuda del gobierno cubano. O sea, una mínima señal de que el gobierno cubano diga, mira, hicimos este cambio. Y ellos van a decir, pues vamos a defender la opción entonces de quitarle el bloqueo a Cuba. Si mañana esta gente cogieran y llaman a una concertación y sueltan a todos estos muchachos del 11 de julio, yo te garantizo que hay una cantidad de gente en el Congreso de los Estados Unidos moviéndose rápido. Biden no lo ha hecho porque Biden estaba esperando que esta gente al menos le dieran una señal de humo. Claro. Después del año que han llevado todos esos jóvenes presos, lo menos que pudieran haber hecho esta gente, haber dicho, oye, caballero, vamos a soltar a estos muchachos, que son muchachos que tienen 15, 20 y 25 años por sedición. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Soltar a todos no vamos a desviar el tema. No. José, privatización, o sea, propiedad y comercialización. Estábamos ahí. Y bueno, lo que se ha hablado ahora. Bueno, tú sabes que yo hablo poco, pero para empezar yo digo que mientras esté el Partido Comunista en Cuba no habrá progreso en nada. Para empezar por ahí. Ellos tienen que apartarse. Han tenido 63 años para intentarlo y lo que han hecho es destruir a Cuba. Mira, lo que es privado, todo está inventado en este mundo. Lo que es privado debe ser privado. El turismo, la industria hotelera funciona en el mundo entero en manos privadas. ¿Me explico? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, como se hace en el resto del mundo, que si hay una isla, hay un cayó, pues que se dé una concesión, como decía Ramiro, con un tiempo determinado, 15 años, 20 años, echar a andar la industria, digamos, después del cambio. Yo sí estoy de acuerdo en darle prioridad al ciudadano cubano, ya sea que está en Miami ahora, que esté en España, donde esté, si tiene los recursos y tiene los conocimientos, pues yo le daría, yo sí soy en eso igual, pienso igual que usted, deben de darle prioridad al cubano. No solamente en la industria turística, yo creo que en todo lo que tiene que ver con, yo creo que hay una deuda con el pueblo cubano que le pesa mucho, y yo creo que es justo reconocer eso. Para mí debe funcionar netamente en manos privadas. Yo creo que el Estado no tiene por qué meterse, el Estado debe regular la actividad. Eso también está inventado, yo estoy seguro que en Cuba hay gente con la capacidad de saber cómo se tiene que regular eso. Para eso se puede crear un ministerio, como funciona en otros países. Y con respecto a la comercialización, mira, yo creo que eso debe ser una política de Estado, que cada consulado, cada embajada cubana, donde quiera que esté, debe promover el país a través de sus consulados y sus embajadas. Eso existe ya. Ajá. Y bueno, dejar que entren de manera privada las agencias de viajes, me explico, todos los promotores. Así que hay un eco por ahí. Ya.
Y nada, de eso debe ser privado, hermano. Sejito, te muto porque si tú te abres el micrófono se oye el eco. Ahora te doy la palabra. Ya, no, que hable, ya terminé. Ya. Roberto, le toca a Robert ahora. Ok, yo estoy de acuerdo que restaurantes y bares sean totalmente privados. Gaesa debiera desaparecer, no debiera ser un tentáculo del ejército ni ninguna fuerza policial que administre grupos de hoteles ni ningún tipo de negocio de esa índole. Ahora, yo sí pienso que en el caso de Cuba y en general todos los principales rubros económicos del país debe estar mínimo un 51% de la propiedad en manos de un Estado de gobierno elegido democráticamente. O sea, yo estoy pensando en Cuba después de. Y que el Estado tenga al menos el 51% de la propiedad, lo mismo de la industria turística, que es fundamental en el tema económico en Cuba, que la industria niquelífera, que en un futuro cuando se retome la industria azucarera, que yo creo que se puede hacer, va a ser también costoso. Ese es mi enfoque de manera general. Hay muchas otras cosas que se pueden privatizar. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas de bienes y servicios se pueden privatizar 100%. Pero los principales rubros económicos de Cuba yo nunca los privatizaría por encima del 51%. El Estado tiene que tenerlo en su poder porque ese poder económico es el que le brinda poder político y capacidad de decisión de las diferentes cuestiones que haya que determinar en la nación. Quería hacer un apunte, porque bueno, es mi sector, una cosa rápida. En Cuba, termoeléctrica y la cantidad de unidades que hay en termoeléctrica deben haber una cantidad de 20 y tantos, no sé cuánto es el pico. En este momento yo calculo por los déficits de generación que había, ayer creo que habían 800, que debe haber entre 4 y 6 que están completamente fuera de servicio. Lo que pasa es que sucede que el resto que está en servicio, muchas están a 60, 70, 80%, por todo lo que se ha hablado, que los mantenimientos no se han dado a tiempo, el tipo de combustible que están utilizando no es suficientemente eficiente, pero nunca ha habido cerca de 10 y tantas ni 20 unidades fuera, porque si fuera así, el nivel de apagón estuviera por encima de los 2.000 megawatts y no es el caso. Son apagones severos que afectan mucho a la población, pero en el peor de los casos tuve 1.000 y tantos. Pero ya le digo, deben haber alrededor de 5 o 6 a lo sumo unidades fuera de servicio. Ok. Sergio, algo más sobre este tema para cerrar y entonces empezar otra. Sí. Una nota, no, mira, por la información de la Unión Eléctrica, sí hay mucho más de eso que dice Roberto fuera de servicio. Sí hay mucho más. Mariel solamente tiene 4 unidades fuera de servicio, no sé cuánta es la cantidad de unidades que tiene. Felton tiene 2 o 3 unidades fuera de servicio. Nuevita tiene unidades fuera de servicio. La Otto para allá, que no sé cuál es. ¿Eso tú lo estás leyendo actualmente de información? No, lo leí ayer o antier, ahí, de eso, de ahora mismo. Y Reinté tiene también... Tú me disculpas con todo el respeto que yo te tengo. Yo soy técnico de electricidad y despachador de la empresa eléctrica en Cardevila. Y yo te digo que si hubieran esa cantidad de unidades fuera, el nivel de afectación fuera por encima de los 1.000 megawatts. Si eso subió ayer de una situación específica a una avería a nivel nacional, pudiera ser. Yo no he visto la información esa hoy, no he buscado, no he visto esa información. Pero te digo con conocimiento de causa, yo sé que tú eres abogado y jurista, porque además yo no te conozco este espacio, yo te conozco otro espacio de 23 Flyer, yo sé que tú fuiste discípulo de Julito, y yo sé los conocimientos que tú tienes. Por ejemplo, en el campo de la jurisprudencia, yo no me atrevería a decirte absolutamente nada, pero en ese campo, que yo lo trabajé porque soy operador de estaciones, operador de grupos electrógenos, yo conozco bastante el sistema energético nacional, y te digo, si la afectación no es superior a los 1.000 megawatts, no hay más de 6 unidades fuera. Amén. Entonces me retiro de ese tema. A lo mejor yo no sé interpretar bien la información que leo, no tengo idea de la magnitud. Sí tengo gente muy cercana. Mi hermana particularmente trabaja también trabajó 30 años en el tema de las termoeléctricas, ahí en la base esta de reparaciones, en la base de reparaciones, a lo mejor hasta se conocen, ahí que está allí en 100 allí por la calle 100.
No te escuché, no se te escuchó. No, porque lo tengo muteado ahora él. Ella trabaja en la ENSE. En la ENSE. Mantenimiento de centrales eléctricas. Correcto, ahí en la ENSE y interactuamos bastante y ella sí está pendiente de los temas, pero bueno, no era de eso lo que quería hablar, solamente quería acotar una información que vi, a lo mejor no la acoté adecuadamente. Solo dos cosas quiero precisar respecto al tema que nos ocupa. Primero, Hessler, hay conceptos que hay que saber manejar bien. Por ejemplo, no es lo mismo decir propiedad que modelo de gestión. Cuando tú te refieres a administración de un negocio, no puedes equiparar ese concepto a la propiedad. La propiedad de los hoteles en Cuba es 100% del Estado cubano. La administración es la que se divide. No, espérate. Bueno, ya. No. Hago una aclaración con... espérate, que te muteé ahora para hacer solo... Sergio, estás muteado ahora, espérate. Sergio, estás muteado ahora, espérate, para hacerle una aclaración solo sobre el tema de la gestión y la propiedad. En Cuba hay hoteles de propiedad 100% cubana, que incluye propiedad del suelo más propiedad del hotel, y hay hoteles de suelo cubano con 100% de propiedad extranjera, lo que es el hotel. Existen estas dos variantes. Y existe también otra que es suelo cubano. Ningún suelo en Cuba es privado, todo el suelo es nacional, pero existen todas las diferentes variantes de gestión. Te repito, 100% suelo y 100% propiedad estatal, 100% suelo y 100% propiedad extranjera, que son muy pocos, 100% suelo con 50 o diferentes formas de administración extranjera y cubana. Y cuando hablamos de propiedad de gestión, estamos hablando de propiedad de lo que está arriba del suelo y propiedad de la parte administrativa. El suelo no se incluye porque en ningún país del mundo, o sea, sí, en otros sí, pero por ejemplo, esto en Italia y los baños no son de los italianos. Los baños es del Maño y es del Estado. Los baños son públicos. Baño, quiero decir, todo el litoral de las playas. No sé en España cómo será. Pero bueno, quería solo hacer esa acotación porque sí existe. Dale, continúa. Y lo otro que quería aportar es que a eso habría que introducir también la posibilidad de la gestión o de la propiedad cooperativa. Es decir, yo creo que hay alguna infraestructura en Cuba que a lo mejor no es la infraestructura del turismo internacional, la del Hotel Grand Packard, no sé, porque eso sí son unos estándares que se manejan a nivel internacional, que yo creo que una cooperativa a lo mejor no le puede llegar o no la puede sostener, pero hay otro tipo de turismo, que es el turismo de 4 estrellas, de 3 estrellas, que es turismo mayormente nacional, que es el turismo digamos, lo que un momento fue las bases de campismo popular, que eso también es turismo, porque la gente piensa que el turismo es el resort. No, el campismo popular es turismo, y los hostales, las villas esas que tienen los organismos por ahí, que se las dieron todas al Ministerio del Turismo, se las dieron a los gobiernos provinciales, se las quitaron a los organismos. El Ministerio del Azúcar había invertido una cantidad inmensa en infraestructura de turismo interno para los propios trabajadores del Ministerio del Azúcar, y todo eso se le entregó a las empresas de turismo a distintos niveles. Pero son cosas que ahora muchas de ellas están perdidas totalmente, la infraestructura, porque no han sabido sostenerlo. Y yo creo que eso también debería entrar en la proyección de lo que es el turismo en Cuba, y son de las instalaciones que se pueden administrar de manera cooperativa, sin descartar que también algún tipo de instalación de niveles para el turismo internacional se puede administrar de manera cooperativa. Por ejemplo, infraestructura para hotelera, vamos a decir, los alquileres de medios náuticos, el tema de los catamarán, el tema del buceo, el tema del senderismo, por ejemplo, que tampoco se habla mucho del tema senderismo. Yo tengo experiencia de amigos míos que han servido de guías turísticos independientes para el tema senderismo en Cuba, de acampar en lugares apartados, en lugares montañosos, en el río Toa, por allá, por Baracoa, que ese tipo de negocios son los que también creo que se pueden administrar de forma cooperativa, con gestores ahí locales, que conocen el lugar, que conocen, es con el apoyo, más que con el control, con el apoyo del Estado, de ofrecerles crédito, de ofrecerles determinada capacitación. Y yo pienso que eso también debe acotarse
y no quedarnos solo con el gran turismo que es el turismo este de los resorts y de las playas. Y Cuba creo que tiene mucho más que ofrecer en eso. Otro tema es también el tema de la autogestión o de la posibilidad, no sé ahorita mismo si eso ya se autorizó, de los guías turísticos independientes, ¿verdad? No está autorizado, ¿verdad? Bien, entonces yo no entiendo eso, porque ¿por qué tiene que ser un guía turístico? Yo lo que creo es que el Estado, si quiere conservar un sector bajo su manto de sus empresas, tiene que ofrecerle a ese trabajador lo que no puede obtener de manera independiente. ¿Entiendes? Yo no estoy en contra que el Estado o que la administración mixta de cualquier negocio turístico tenga determinadas agencias de estas que ofrecen el servicio de guía turístico en todas sus modalidades, tanto de ciudad como de otras localidades. Pero no puedes vetarle la posibilidad a un trabajador independiente que tenga la experiencia, que tenga la capacitación, que esté certificado, que tenga todos los permisos de operar de manera independiente, porque evidentemente eso va a potenciar la calidad, es un mercado que luego se va a regular por sí solo, ¿verdad? Que va a contribuir al desarrollo de ese sector del turismo. El tema de los guías turísticos, que muchos los hemos perdido, los más experimentados se han jubilado o se han ido del país, y yo estoy seguro que hay una potencialidad tremenda en Cuba para impulsar también el tema ese. Resumiendo, cooperativas, introducir la propiedad cooperativa, la gestión cooperativa dentro de los modelos de gestión y dentro de los modelos de propiedad, liberalizar algunas profesiones paralelas a lo que es la infraestructura, dígase todo el tema este de los arrendamientos de medios y de recreación, etcétera, y el tema de los guías turísticos. Era más que una cosa que me faltó rápido. El tema de las turoperadoras, de los que venden los paquetes turísticos, yo sí estoy de acuerdo, puede ser 100% privado y que lo gestione en concordancia con la administración del hotel. Es un detalle que quería sumar a lo que está diciendo Sergio. Yo estoy muy de acuerdo con el tema cooperativismo, pero inclusive ese tema de cooperativismo, de propiedad cooperativa, se puede llevar, en el caso de Cuba, al tema de los talleres, de tantos talleres que hay específicamente en La Habana, talleres mecánicos, talleres de soldadura, talleres de máquinas de herramientas, donde se le podía dar en usufructo, yo no sé jurídicamente, pero se le podía dar en usufructo rentado a grupos de trabajadores, obreros, técnicos, profesionales, y que pudieran crear bienes y servicios y poder producirlo y comercializarlo dentro del país. Ok, entonces vamos ahora al tercer bloque. Voy a poner primero un video de 9 minutos que habla sobre todos los tipos de turismo, y esto nos va a dar una idea después a comparar si en Cuba son aprovechadas cada uno de estos o no. Antes de pasar al videito y ya después terminar con este último bloque, Alejandro Seoane, me tienes loco pasando cosas de las que nosotros aquí hemos hablado. A ver, te digo, mi hermano, está claro que Cuba tiene una gran deuda, sea en el Club de París, que sea en el Club de Londres, pero nosotros estuvimos hablando de eso en la directa anterior, no sé si tú estabas presente. Nosotros hablamos del Club de París, que es el club de los gobiernos soberanos que prestan dinero, y estamos hablando del Club de Londres, de los grupos privados que prestan dinero. Está claro que nosotros nos vamos a presentar, o nosotros no, los que se presenten a gobernar Cuba junto con los comunistas, porque ellos van a tener que estar también en ese parlamento. No sabemos en qué cantidad y en qué variedad, pero van a tener que estar. Cuando abrimos el Cabo de Cuba, nos vamos a encontrar una gran deuda. Y esa gran deuda hay que hacerle frente. No se puede decir, no, esta deuda no es nuestra. Y eso es lo peor de todo aquí, que nos vamos a encontrar una gran deuda. Pero yo, conversando con un amigo, le decía, mira, no me preocupa la deuda. ¿Por qué? Porque Cuba, y lo había dicho en otra directa, crea fuera de Cuba un sentimiento de admiración, de solidaridad. Cuba es amada en muchas partes del mundo. Por lo tanto, creo que un nuevo gobierno de unidad nacional, un nuevo gobierno democrático, pudiera lograr incluso, yo estoy casi seguro de eso, de una gran condono de la deuda. O sea, yo creo que presentando un gran proyecto de país, un gran proyecto de futuro, incluso un gran proyecto para poder pagar la deuda que nos dejen, a nosotros nos pueden condenar gran parte de la deuda que tenemos. Y ya por ahí empezaríamos bien. Luego, nosotros pudiéramos obtener mucho dinero de Europa misma, de otros países que, sabiendo en la situación en que estamos, pero con los deseos que tendremos los cubanos de cambiar, nos van a decir, tomen este dinero, sea hablando o no, sea sin restitución o no. Están las organizaciones no gubernamentales, están los filántropos, está la ONU. O sea,
yo realmente tengo mucha esperanza en un mañana con un gobierno de unidad nacional que Cuba pueda tener mucha ayuda y solidaridad internacional. Porque además nosotros la hemos tenido a nuestra manera, pero hemos ayudado a mucha gente. No creo que se nos diga y se nos tire la puerta en la cara. Esto con respecto a eso de la deuda. Con respecto a Gaesa y el gobierno, también lo hemos dicho, en Cuba hay dos gobiernos. Está Gaesa y está el gobierno nacional de Cuba, el gobierno de ellos. Por lo tanto, hemos hablado de eso. Ahora, sobre el por qué monopolio. Yo creo, no, y hablas de futuro, ¿cómo lo pagas? No te lo preocupas. Sí, ¿cómo se paga, Alejandro? Pero es que deuda tienen todos los países. Italia tiene casi 150, 160% del PIB de deuda. Estados Unidos está llegando a 200 y Japón tiene 200. Por lo tanto, el problema de pagarlo, si tú demuestras solvencia y poder pagarlo, no es un problema. Los bancos y las instituciones te prestan dinero. Si bien es cierto que a mí no me gustaría jugar mucho con la deuda externa, a mí me gustaría más, como he dicho, jugar con la inversión extranjera, porque es un dinero limpio que el Estado no tiene que pagar y el Estado no tiene riesgo. La deuda hay que dejarla para cuestiones estratégicas porque en la deuda te complica. Pero la que tenemos se pagará con el trabajo de los cubanos. Ahora no podemos llegar y decir no se paga la deuda. O sea, claro que yo entiendo tu posición cuando tú dices que no podemos inflar globos y no podemos vender humo frito, como dice alguien, porque luego los cubanos piensan que se cambia en un año, que se cambia en 5 meses, como dicen los de derecha. No, Cuba necesitará años, 10, 15, 20 años para cambiar este desastre que nosotros tenemos. Pero eso hay que explicárselo al pueblo. Y después, si el pueblo quiere cambiar, sabrá que tiene que tirarse las mangas para arriba y trabajar como se trabaja fuera de Cuba también, porque eso también hay que decirlo. Ojo, que por las situaciones que sean, pero no es que los cubanos estamos muy habituados a trabajar mucho. También hay que decirle a los cubanos que cuando existe el cambio, hay que doblar el lomo y trabajar para pagar la deuda y para tener los servicios públicos que nosotros decimos gratuitos, universales. Hay que trabajar para pagar impuestos, porque que nadie se piense que va a llegar un Estado que le va a abrir la boca a todo el mundo y los va a mantener como ha sucedido hasta ahora, porque sí hay gratuidades en Cuba que no tienen por qué existir. Por ejemplo, la libreta de abastecimiento, yo creo que eso es una absurdidad, que eso no existe en ningún lado y no tiene por qué existir. Lo que tiene que haber es alimentación y lo que tiene que haber recursos en todas las tiendas para que cada ciudadano cubano con su salario pueda ir a comprar. Pero hay cosas que el Estado no podrá y no tiene que hacer después. Ahora, sobre el monopolio, ahora te lo doy, Benítez, yo hago hincapié siempre en la raíz de por qué el monopolio cubano en todos los sectores. El gobierno cubano y los comunistas cubanos, el PSC, sabe que todo lo que ellos tienen en manos, o casi todo, en manos privadas, incluso cubanas, sería más eficiente y daría más dividendos que en sus manos, porque en sus manos les roban y es muy difícil que al privado les roben. Por lo tanto, ellos lo saben bien que son mucho menos eficientes. Ahora, ¿cuál es la raíz de todos los monopolios que en Cuba, del Estado comunista o de lo que dicen ser comunistas, porque en mi opinión no lo son? Es el control de la fuerza de trabajo. Es la manipulación ideológica, es una base ideológica. O sea, ellos el monopolio no lo tienen porque ganan más dinero teniendo el monopolio, a pesar de que hay muchos intereses personales dentro de Gaesa y dentro de todas las SA cubanas. Ellos el monopolio lo establecen porque así le pueden decir al trabajador el 26 de julio y el 1 de enero que tienen que ir al desfile y que tienen que ir a las manifestaciones. Porque si el trabajador no va, lo sanciona. Ahí está. Si nosotros no identificamos las raíces de los problemas, nosotros no podemos luchar contra el problema. Hay que decirle al pueblo, mira, él quiere que tú seas su trabajador porque tú siendo súbdito del Estado, el Estado te obliga a ti a manifestarte y te obliga a marchar. Lo demás es bobería. Lo demás nada tiene que ver con economía, ¿entiendes? Entonces, es una lástima, Alejandro, con los conocimientos y la experiencia que tiene, que él no pierde el miedo escénico y un día suba y pueda conversar con nosotros aquí y aportar sus conocimientos, compadre. José, oye, no, discúlpame ahí, Roberto. Acabo de consultar el tema de la empresa eléctrica. Tenemos hace 13 horas 9 unidades fuera de servicio. Ah, bueno, si hay 9 unidades fuera de servicio, te está por encima de los 1000 megawatts, entre 1000 y 1200, tal vez un poco más de megawatts. Entonces, José, te doy la palabra cuando regrese. El próximo bloque va a ser logística de aprovisionamiento, turismo sostenible, ya, sobre eso. Y Estados Unidos como emisor de turismo hacia Cuba. Esos 3 temas. ¿Qué pasó, Gerli? ¿Cómo estás? Saludos, Wilson. Entonces, para dar inicio al último tema sobre logística de aprovisionamiento y turismo sostenible. O sea, yo creo que Cuba tiene una gran deficiencia también en desarrollar o
sí, un turismo sostenible donde la incidencia de la infraestructura turística se revierta en el ciudadano y en la localidad donde se encuentra. Esto en el mundo entero hay muy buenas aplicaciones, sobre todo en los países nórdicos, aunque no nos gusta que hablemos siempre de esto, porque cuando se habla de turismo sostenible es que el turismo crea dentro de la sociedad un impacto ambiental, un impacto físico, incluso un impacto de contaminación, incluso acústica. Por lo tanto, hablando del turismo, si en Trinidad o Varadero o en algunas otras ciudades de Cuba se gana mucho con el turismo, no es lógico que prácticamente todo el dinero vaya a la capital o vaya a la caja central del Estado y que los ciudadanos de Varadero, Trinidad y otras ciudades entonces no vean el fruto de su sacrificio, porque para todo ciudadano de cualquier país, vivir con el turismo es algo que no es descontado. O sea, es difícil porque desde el punto de vista incluso étnico, de costumbre, de habitudes, crea un impacto dentro de la sociedad. Entonces, igual, los productos de kilómetro cero son muy demandados por los turistas hoy en la actualidad. ¿Qué son los productos de kilómetro cero? Son aquellos productos para el servicio ecogastronómico o de cualquier otra índole que se adquieren o se producen en torno a esa localidad turística, en torno a esa estructura turística. Por eso es que si un hotel está en Playa Ancón, es muy bueno que los pescados que se coman en ese hotel se pesquen delante de las playas del Hotel Ancón, en Trinidad. Si un hotel está en un campo en Trinidad, es bueno que la agricultura venga los productos aledaños a ese hotel. Por lo tanto, la libre comercialización, que un poco ahora han relajado, al final siempre el Estado tiene los ojos puestos sobre el gasto y los ojos puestos sobre la planificación, no los deja totalmente todavía libres a decidir sobre esto. Entonces, incluso desde el punto de vista logístico de transportación, cuando usted aplica la producción de los productos de kilómetro cero, tiene menos costo, porque usted no está yendo a La Habana a buscar cebolla, ajo. Usted está yendo a 2 kilómetros de su hotel a decirle al agricultor, mira, siembra tu tierra que te las voy a comprar yo. ¿Eso qué produce? Produce mano de obra, produce desarrollo local, produce toda una cadena de aprovisionamiento, toda una cadena logística, una cadena de valor que no depende de la centralización o de las producciones a nivel nacional. Estos somos muy malos en esto. O sea, prácticamente hablar de kilómetros ceros en Cuba, en un hotel, no saben ni lo que es. Posiblemente le preguntes a un director de un hotel, a muchos, y no te sepan decir. Quizás los más experimentados sí. Esta, la primera cosa, o sea, que creen ustedes sobre la logística de aprovisionamiento en Cuba y el turismo sostenible. Y por otra, Estados Unidos como emisor. Y siempre regresamos al mismo tema. O sea, si queremos desarrollar el turismo en Cuba, no podemos prescindir de tener a los americanos en nuestro país como turistas. Las fórmulas para tumbar el bloqueo tenemos que encontrarlas. O sea, podemos vivir nosotros, podemos los cubanos desarrollar una gran empresa turística sin la participación de los americanos como turistas en nuestro país, amén de que el gobierno de los Estados Unidos es quien no deja que los americanos vengan, pero de nuestra parte tampoco hacemos lo necesario como para que esa ley caiga. Entonces le doy la palabra a ustedes. Empezamos por Wilson, que es el último en entrar. Yo, ¿qué tal ahí, Geller? Perdón, Geller. Saludo ahí a todos los que nos están viendo y pues nada, les deseo lo mejor, que estén pasando un buen día. A ver, voy a hacer aquí un poco disruptivo, porque la realidad es que desde que nació, digamos así, el mito fundacional del Estado cubano, hemos sido una economía monoproductora. Donde hay una serie de renglones, a lo mejor ya no eran los de antes del 59, pero el turismo como tal se ha vuelto uno de los principales ingresos del país. Y yo creo que si es uno de los más, debería ser uno importante, pero no debería ser ni siquiera uno de los primeros 10 de la industria. Yo creo que Cuba tiene la capacidad para otras industrias que estamos desaprovechando, que generan mucho más dinero que va a generar el turismo. Porque lo siento, yo le estaba comentando esto a un compatriota y también estaba comentando a uno de que estaba argumentando de cuando Cuba fuera libre, nos quitáramos este estado opresor que tenemos, iba a haber un salto en el turismo y en la economía. Yo no estoy tan seguro que eso pueda hacer en Cuba. De eso que tú mostraste ahí en el video, hay una serie de turismo que por la coyuntura en Cuba,
yo lo veo un poco difícil. Incluso si Cuba lograra desarrollar una industria turística que pudiera llegar a los millones de personas visitantes, y no estoy hablando de 2 millones, estoy hablando de 12, casi el tamaño del país, sí yo veo un poco difícil que haya ciertos sectores, por ejemplo, hoteles, lugares donde se puedan explotar los recursos de la zona solamente. La industria hotelera es una industria contaminante, no les voy a mentir. Es una de las industrias que más genera contaminación, genera desigualdad y genera muchos problemas asociados sociales con esa industria. De hecho, si ustedes se fijan en esta pandemia, que la industria hotelera ha sido una de las más afectadas, el impacto indirecto entre transporte, todo lo que viene asociado al turismo, que ha tenido, hemos logrado durante este año de cierre, el anterior, el 2020 y el 2021, logramos los objetivos de París. Logramos los objetivos de París. Y lo único que hicimos fue quedarnos en nuestras casas. Entonces, eso lo que lo quiere decir es que el turismo influye mucho en la contaminación mundial. Entonces, yo creo que sí debemos desarrollar un turismo nacional. Yo no soy partidario de tener a 4 millones de norteamericanos en Cuba, que aparte de eso es carísimo. Porque yo recuerdo bien, yo estuve en La Habana cuando estuvo el tema de Obama y los precios subieron. Los precios de las cosas empezaron a subir porque lógicamente cuando vienen los turistas, que viene gente con dólares, lógicamente se sube el poder adquisitivo de la zona y los nacionales se ven perjudicados. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está pasando con el home office en la Ciudad de México, donde vienen los norteamericanos que ganan pues el salario que ganan, $6,000, $8,000, y te rentan un apartamento en $2,000. Ese no es el salario de aquí. Entonces, te están creando un problema por, bueno, una nueva realidad donde la gente está yendo a trabajar a su lugar, haciendo turismo, así como dice, rural, urbano. Entonces, yo no estoy tan seguro que deba ser una de las industrias más importantes en Cuba. Sí reconozco que debería ser privado. Realmente tener al Estado metido en eso, en un servicio donde es un servicio, pues la verdad es que no lo veo muy viable. Y el turismo de salud, que veo que es una de las cosas que se pudiera desarrollar, en Cuba le falta mucho. Lo digo porque yo, mi esposa, nosotros contratamos un seguro cuando ella estuvo en Cuba. Ella se cayó un día y al otro día fue al hospital privado. Hay un hospital bastante, que por cierto, es un hospital mucho mejor que los que están para los cubanos. Y el tratamiento de ese hospital, la realidad es que viendo los precios, está a nivel de Europa en cuanto a precios. Entonces yo no estoy tan seguro, a lo mejor ustedes pueden conseguir unos conmigo, pero bueno, yo vivo de este lado acá del charco, de Latinoamérica. Entonces yo no estoy tan seguro que a lo mejor la forma en que se está haciendo ahorita puede ser la adecuada. Que debe hacerse para beneficio de la localidad donde está, completísimamente de acuerdo de que el turismo tiene que ayudar a la población donde se encuentra. Donde está, que Trinidad se vea beneficiada del turismo que genera, que es bastante. En toda la zona de Valle de Viñales también. Pinar del Río, que aunque no se te publicita mucho, también es una zona que yo pienso que tiene mucho potencial. Pero bueno, hay un límite en cuanto a Cuba va a poder hacer. Yo no estoy tan seguro que debamos tener tantos turistas norteamericanos en Cuba. No porque no puedan generar economía, es porque las implicaciones de tener gente con alto poder adquisitivo de turismo, te lo digo, yo lo estoy viendo en la Ciudad de México, hace que los precios, donde es todo un centro de turismo urbano, completamente, hace que los precios de la vida en esos lugares se aumenten. Entonces yo no estoy tan seguro que a lo mejor eso pueda ser beneficioso primero. A lo mejor quizás con una infraestructura donde en Cuba se desarrollen primero otras industrias y después que haya una base mínima creada, que yo no veo ahora para aceptar 4 millones, 5 millones de turistas.
que haya una mínima base aceptada de personas, entonces a lo mejor pudiéramos hablar de estar teniendo esos niveles de volumen que a lo mejor se necesitan, pues también para que se desarrolle esa industria. Pero bueno, yo lo que de los problemas del medio ambiente que trae la contaminación asociada al turismo, a mí me parece que es apostar por una industria que a la larga te puede no beneficiar. No sé si me explico. No sé. Sí, José. una cosa antes de darle la palabra. Espérate, te la doy ahora, José. Espérate, te la doy ahora. Te la doy ahora, espérate, si vamos a hablar todo el mundo aquí, vamos a empezar la ronda de nuevo. Es que tengo que volver a salir y escuchando. Wilson, no concuerdo en una cosa que dijiste que según yo es contradictoria desde el punto de vista económico. A ver, que suba la inflación o que suban los precios no es culpa directamente del turismo o que haya turistas. En gran caso es culpa de las políticas gubernamentales o del sistema país. Y te pongo un ejemplo. ¿En Cuba hay inflación ahora? Sí. ¿Por qué hay sobre todo inflación en Cuba? Porque no hay poder adquisitivo. ¿Y por qué no hay divisa en las calles? Porque se cayó el turismo. Porque cuando existía turismo en Cuba hace 2 años, los precios no estaban como ahora, a pesar de que, bueno, se han subido los salarios y demás. Porque el que vendía platanito trabajaba con el turismo. El que vendía la randa en la candonga trabajaba con el turismo. El hostal trabajaba con el turismo. O sea, todo giraba en Cuba alrededor del turismo y esa divisa que entraba al país se distribuía en toda la clase social cubana. Por lo tanto, más o menos, todos tenían un cierto poder adquisitivo. Por lo tanto, en Europa no suben los precios porque vengan los turistas alemanes, ni franceses, ni españoles en Italia. Los precios son los que están. Estás hablando de un país. Ok, pero decir que el turismo provoca la subida de los precios no es justo. No es desde el punto de vista económico justo. Porque en Cuba sucede todo lo contrario. Cuando hay más turismo, los precios bajan. Porque hay más divisas en las calles. Porque aun cuando los hosteleros, aun cuando los restaurantes pueden ganar más dinero, pero al mismo tiempo emplean más personas y distribuyen más divisas en la población. Por lo tanto, desde el punto de vista de liquidez económica, circula más moneda por las calles. Y si circula más moneda por las calles... Sí, donde van muchos americanos, te digo que no se corresponde con el turismo nacional mexicano. Y es completamente privado. Yo te hablo como privado en esa zona dice, te voy a cobrar 100,000 pesos mexicanos, $5,000. Pero te hablo por el ejemplo cubano que lo conozco bien. Más turismo. Pero te estoy hablando de un país que tiene mejores recursos para gestionar eso y está teniendo ese problema. Imagínate sí, mi hermano, sí, pero no sé si tiene formación económica que no. Decir que el turismo alza los precios y que el turismo es malo no es correcto. Porque en todo caso son las regulaciones estatales o las regulaciones gubernamentales quienes propician o no esto. El turismo crea más dinero líquido en la población flotante. El turismo crea más divisas en Cuba. Y el caso ha demostrado que mientras hay más turismo en Cuba, menos crisis hay. De todas maneras, esta es tu posición. Yo la comprendo. Yo creo que sí debiéramos tener muchos americanos de turismo en Cuba. Con respecto a esto, sería solo acatar esto. José, Sergio y Julito. Mira, yo entré porque, bueno, tuve necesidad de salir, pero bueno, viendo a Wilson desde el chat, les voy a decir esto y tengo que salir porque ya tengo que salir. Mira, ¿cuánto gana un ingeniero, un profesional en Cuba hoy en dólares? Al cambio, 20, 15 dólares, hoy con la inflación, quién sabe qué. En una Cuba diferente, un profesional debe ganar lo que gana en el resto del mundo. Aquí en Panamá, donde yo vivo, igual Latinoamérica, aquí un ingeniero se puede ganar $20,000 al mes, como que se puede ganar 5,000. Y si su mujer es profesional, en su casa entran $10,000 en Panamá. O pueden entrar 6,000, o pueden entrar 5,000. Y viven, esto es un país con una economía abierta, normal. O sea, yo creo que a eso no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que estamos viendo a Cuba como la vemos, como está hoy. Estamos hablando de una Cuba futura, donde un profesional gane lo que realmente deba ganar. Cuba futura. Es que ¿Cómo? Tiene que cambiar Cuba. Tengo que ver otra Cuba para pensar que a lo mejor es posible eso, pero la realidad. Bueno, pero es que de eso estamos hablando, de cómo nos gustaría que fueran las cosas después del cambio. Hablar de lo que puede ser ahora, no, para mí no tiene sentido. Lo que estoy planteando es que a lo mejor como sea Cuba, a lo mejor no te puede gustar. Sí puede ser como en España, donde afecta a 60 millones de personas y le va súper bien. Es toda una industria en España.
pero puede ser como el otro lado donde te digo, donde los que disfruten de esa ventaja, de esa belleza cubana, terminen siendo la gente extranjera. Wilson, Mira, pero Wilson. la posición natural de Cuba, Wilson, la posición natural de Cuba no puede prescindir del turismo. Es un renglón natural fundamental para Cuba por su posición geográfica. Mira, eso es la oferta y la demanda, tanto laboral. De Cuba para ir, pero yo te digo que no estoy tan seguro. Mira, eso, la oferta y la demanda se regula solita, hermano. Ese mercado se regula solito. El que tenga un hotel y necesite un administrador de hotel, por ejemplo, mira, yo tengo un hijo que se graduó en una de las mejores universidades, estudió administración hotelera, trabajó 3 años en París en un hotel 6 estrellas con categoría de palacio. ¿Tú crees que mi hijo, si fuera a Cuba a administrar un hotel, va a aceptar un salario de $3,000 o $4,000? No, no lo acepta. ¿Me explico? Digo, dependiendo del hotel donde vaya, pero no creo que lo acepte. ¿Por qué? Porque es una persona que está formada para eso, muy bien formada, que habla 4 idiomas. Entonces, el mercado se va a regular solito. A eso no hay que tenerle miedo. Yo aquí en Panamá voy al mismo hotel que va un americano. Y yo soy una persona normal aquí en Panamá, un trabajador normal. ¿Me explico? Entonces, yo no veo por qué hay que tenerle miedo a eso. Saludos, pues, saludos, ya. Un abrazo, José. Vamos a darle la palabra a Mel, que ayer entró y no pudo hablar, y no quiero que hoy se vaya sin hablar de nuevo. Mel. No sé si se me escucha. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Yo no me escucho. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. A ver, voy hablando y me hacen señas porque es que tengo la transmisión muy entrecortada. No sé si es que estoy a través del VPN y entonces no puedo, se frisa mucho. Lo estaba escuchando. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, nada, mi intervención es muy rápida, más que todo porque hace mucho tiempo que sigo este programa, entre comillas, ¿no? Hace 2, 3 meses quizás que sigo este programa, me gusta mucho y siempre que puedo le dedico parte de mi tiempo a verlo desde acá. Entonces quería en primer lugar saludar a Hessler, darle mi total agradecimiento por el contenido que hace, que me parece excelente, saludar a mi amigo Castillo y a todas las personas del chat. Y puntualizar alguna que otra cosita. Me pareció, tengo a la niña en el cuarto y entonces es un poco complicado, no sé si se escucha los muñequitos. Mami, baja un poquito el audio, un poquito. Es complicado este horario, sobre todo para las mujeres, cuando tenemos niños pequeños, pero nada, se hace el intento. Estaba escuchando a Wilson. Wilson, quería anotar algo de lo que referías. Yo vivía en pleno Centro Habana cuando la apertura de Obama, y es cierto que sí se pudo percibir quizás un alza de precios, pero también fue increíble, Wilson, la dinamización que cogió la economía. Si bien algunas personas o algún sector del país lo percibió más directamente, sí la economía se empezó a dinamizar e indirectamente algunos sectores se empezaron a beneficiar, y yo te digo, para mí eso fue increíble ver cómo la ciudad se iba transformando en ese tiempo. Por tanto, habrá que estar al tanto de los contras que implica un mayor advenimiento del turismo norteamericano hacia Cuba. Estoy de acuerdo contigo. Recientemente yo veía un programa, un canal, donde explicaban el fenómeno de México y cómo han subido los precios a partir de que ha emigrado una población americana con un alto poder adquisitivo. Y de esos contras hay que estar al tanto. Pero yo creo que los beneficios son muy superiores. Y bueno, para no extenderme tanto en el asunto, pienso que la esencia de todo es un mínimo de democratización para que se puedan ir dando esas aperturas que necesitamos.
Yo pienso que intentarlo vale la pena, pero por supuesto no está en manos de nosotros. Hay muchas otras cosas más que quisiera decir, pero realmente el escenario en el que me encuentro conspira. Ojalá un día pueda conectar